Bien, cerrando el año 2019, en este 30 del mes de diciembre, hemos querido tener con ustedes o para ustedes una conversación especial con las consideraciones, las evaluaciones sobre el año que termina y proyección sobre el año que inicia, el año 2020. Hemos invitado a doña Rosario Espinal, que es una figura casi de aquí y de muchos programas, para ver junto con ella las cosas que han ocurrido importantes y que pudieran tener repercusiones dentro de las que habrán de ocurrir en el año por venir. Así es que mis compañeros, don Freddy Sandoval, Geomar García, Joanna Valenzuela y don Luisín Mejía y un servidor, Daniel Alcántara, les damos la bienvenida a doña Rosario. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Buenos días. Gracias, buenos días. Tú sabes que los que hacen catálogos de cuentas le ponen 3 títulos: malo, bueno o regular. El año 2016, ¿cuál de los 3? 19. Quítese Malo, usted 3 de edad, sí. pero no le quite 3 al calendario. Malo, bueno o regular. Y en ese tenor, ¿o usted tiene un calificativo adicional? Bueno, siempre es más fácil decir regular. Se corre menos riesgo. Pero no, yo realmente pienso que es regular, porque es un año que registra algunos problemas, pero por otro lado es un año que registra, cuando lo vemos comparativamente a la República Dominicana con otros países de la región, este es un país que en el 2019 una vez más ha mantenido niveles de crecimiento, niveles de estabilidad económica, de estabilidad política, a pesar de los problemas que se han presentado este año. Y en una región donde hay bastante convulsión, hay gente que ve la convulsión como positiva, pero las convulsiones también generan sus problemas. Entonces yo pienso que la República Dominicana en este año que termina, pues una vez más ha experimentado eso, una situación de bastante estabilidad económica y estabilidad política. Yo pienso que eso es importante, porque cuando los países experimentan fuertes convulsiones, cuando hay grandes transformaciones de repente, es dar un bajón. O sea, es como que uno trata de subir peldaños en una escalera, como persona, como familia, como país. Y cuando se echa para atrás, hay que volver a subir los escalones que se han perdido. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una parte positiva, indiscutiblemente, de estabilidad para el país. Yo quiero quizás establecer como dinámica en esta hora de conversación frente a Rosario y a mis compañeros, que es un espacio para evaluar, ¿verdad? Sí. Freddy Sandoval tiene su propia idea de lo que ha ocurrido en el año. Yo quisiera conocerla. ¿Cómo ha sido el año y qué proyecta usted? Yo voy más allá de la medianía que hace Rosario, de decir que regular. Pienso que ha sido un año bueno, en el orden de que se han ido definiendo cosas. Por ejemplo, había mucha incertidumbre hasta mediados de año con el asunto de la reelección y esas cosas. Y eso se definió y se definió bien en el orden. Esa es la dirección que usted quería. En la dirección que reclamaba una sociedad que entendía que eso estaba vedado. Entonces, se resolvió para bien. Yo le hago la pregunta de nuevo, porque yo voy a dar mi opinión sobre eso ahorita. ¿Se decidió en la dirección que usted quería? Pero en ese orden... No creo, ¿no? Sí, en ese orden sí. Se decidió en el orden que yo quería. Pero fíjese también que hasta mediados de año, el año fue seco. Había una sequía y después de medio año comenzó a llover y a mejorar la cosa. Y yo me inclino entonces pues, en decir que fue regular, que fue bueno, porque comenzó la lluvia, se llenaron las presas, se comenzó a sembrar, a producir en el orden agrícola. En el orden de la ejecutoria del gobierno, el gobierno ha tenido cosas importantes que llegaron en este de 2019, se consolidaron o se ampliaron, como es el caso de los programas del transporte, el asunto de la segunda
de la línea B del metro, los teleféricos, el programa de 911 ya llega al 84% de la población dominicana. Entonces, todo eso son cosas que le dan valor agregado a lo que yo pienso que aportan para convertirlo en un año bueno. Cuando yo dije regular, un poco dije de relajo, es más fácil, pero no lo dije porque es más fácil. Lo digo porque, así como dije que ha sido un año en donde se ha mantenido la estabilidad económica y política, y eso siempre es importante, pero por otro lado, tenemos un año en donde el sistema de partidos ha seguido fraccionándose. Eso no es bueno. Eso no es bueno. La República Dominicana lleva en los 19 años, digamos, que se completan ahora de este siglo, lleva un proceso de fragmentación de los partidos políticos. Eso para nada es positivo. Lo vivió el Partido Reformista a través de varios años, después de la muerte de Balaguer en el 2002, lo vivió el PRD después de las elecciones del 2012, cuando se divide en el 2013, luego sale en el 2014 el PRM, producto de la división del PRD, y solo quedaba el PLD, sin que le llegara el turno de la división. Y le llegó en el 2019. Entonces, si uno ve los tres casos de esos tres partidos que estructuraron la política dominicana a través de varias décadas, ese proceso de fraccionamiento debilita el sistema político dominicano, porque estructurar una democracia, yo sé que la gente dice ¿dónde está la democracia? ¿Qué democracia? Aquí no hay democracia, pero bueno, no voy a entrar ahora en ese debate, pero por lo menos la competitividad electoral, el que aquí haya relativa, digamos, libertad para libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de asociación, etcétera, son indicadores que nos dicen que sí, que aquí hay con muchísimas deficiencias, pero hay un sistema de democracia electoral funcionando. Entonces, un sistema de partidos sólidos es muy importante para que esa democracia electoral pueda funcionar. Y a mí me preocupa mucho ese proceso de fraccionamiento partidario. Y el 2019 trajo ya un fraccionamiento del último partido grande que quedaba sin dividirse. Entonces, yo pienso que ese es un aspecto negativo. Otro aspecto negativo que veo es que todavía el gobierno, el Ministerio Público, el sistema de justicia no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar el tema de la corrupción, que es recurrente en la sociedad dominicana y en la política dominicana. Entonces creo que faltan medidas más contundentes para enfrentar eso. Creo que faltan medidas más contundentes para enfrentar la delincuencia, que le preocupa mucho a la gente. O sea que cuando uno va viendo otros aspectos, el balance yo diría que es más regular que bueno. Pues mire, antes de continuar en esta conversación, yo quiero invitarles a una taza de café. Café Santo Domingo. Carolina viene a cerrar el año con nosotros también. Carolina. Gracias. Así es. Don Luisín Mejía y Oviedo quiere hacer su evaluación y yo le voy a hacer una recomendación previa. Por favor, que no sea una evaluación referida a cómo le ha ido a usted, sino a cómo usted cree que le ha ido al país. Porque si a partir de cómo le ha ido a usted, yo sé que va a ser muy bien. Pero yo quiero, antes de Luisín, que brindemos por la terminación del año. Sí. Y para darle la bienvenida al próximo. Que así sea. Por un feliz año próspero y saludable. Aunque la gente siempre habla dependiendo cómo le va en la fiesta. Cómo no evaluar a partir de... Por eso le hago la advertencia. Luis, sí. Le hago la advertencia. Y Luisín es un hombre feliz. Presidente de ODECAB en el 2019. Le ha ido bien. Le ha ido bien. Don Luis, adelante. Sí, mire tanto ahí que traiga los presentes para las damas. Así mismo es, así es. Qué bueno. Miembro del Comité Olímpico Internacional. Hay que regalar, pero déjeme decirle lo demasiado bien. Miembro del COI en el 19, presidente de ODECAB en el 19. Y la reelección está asegurada en el Comité Olímpico Dominicano. Creo que entra un calificativo de un año prudentemente bien. Pero estoy obligado, acogiendo a una observación que hace Rosario, de dividirlos por sectores.
y por sectores calificarlo. Y como no hay una balanza que te diga qué porcentaje tiene uno, yo no lo califico. Pero voy a ser preciso por sectores. En el aspecto económico, muy bien le fue al país. Digan lo que digan, porque un país se mide por sus niveles de crecimiento. El dólar mantuvo una relativa estabilidad. Hubo momentos de pico, pero se controló. Y el nivel de crecimiento seguimos teniendo una estabilidad, que es lo que genera que todavía, a final de diciembre, se siguen inaugurando hoteles. A nivel político, muy malo, ni siquiera regular. Esa fragmentación del PLD, más las divisiones que se han presentado en los espectáculos de los 3 partidos políticos que tuvieron divisiones y tuvieron situaciones, y uno que se va de aquí, la inobservancia de la ley de transfugismo y las situaciones de impericias, de situaciones adversas, me hacen que políticamente no fue lo mejor. Porque tal como ha señalado adelantadamente Rosario, evidentemente hay un resquebrajamiento de la parcela política. Y se está viendo y se va a ver algo nunca visto. Entonces, ahí no se avanzó, ahí se fragmentó. A veces es bueno fragmentarse para tener nuevos aires, pero eso creó un estado de vilo, un estado de incertidumbre que el país se sintió, inclusive algunas áreas económicas. Entonces, políticamente no fue lo mejor. ¿Por qué? Porque ese estamento político no fue lo suficientemente responsable para entender su responsabilidad. Y los líderes políticos de la organización del PLD dieron un ejemplo no válido de tú me dices, yo te digo. Entonces, políticamente yo no creo que haya sido lo mejor. Pero hubo un momento en el año que la gente se cansó. Entonces no dieron los mejores ejemplos y lo siguen sin dar. Y cuando tú ves que se aparcelan y que interesa más el interés personal y el interés del dinero dentro de las parcelas políticas, tú no lo puedes dar un buen calificativo. Hay sus excepciones, mucha incertidumbre. Tú me quitas, yo te pongo, no se atiende la ley de género, se aprueba y se estrena una ley de partido y la han despedazado como en cualquier cantidad. Entonces nos sacó buena nota eso, y eso yo se lo digo. El aspecto del deporte, excepcional. Eso comenzó con la victoria de las Estrellas Orientales, que fue este año. Sí. Porque aunque fue del torneo pasado, acuérdense que fue en febrero, en enero, para febrero, que al final de enero que las Estrellas ganaron, y fue un interés colectivo. Y 2 cosas que me tocan, que no voy a hacer mucha aleluya, pero en agosto en Lima se consiguió la más alta cosecha de Juegos Panamericanos algunos, inclusive superando que cuando fuimos sede. Entonces eso fue un hecho que llenó de orgullo y satisfacción, más muchos logros individuales por países, que terminó como con varios deportes coronándose en el éxito. La elección de que la presidencia de ODECAB, aunque fuera por nuestra persona cayera aquí, eso tuvo una repercusión en toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, en materia del deporte, se consiguieron otros logros con otros actores a nivel de deportes individuales, la consolidación de la liga de fútbol, se mantuvo. Un detalle que ustedes pasan por alto: el interior del país vivió momentos estelares. San Francisco Macorís ganó el Campeonato Nacional de Baloncesto. Santiago ganó el Campeonato Nacional de Fútbol Interior. Sí. Y profesionalizándose. Entonces, esas cosas hizo que por ese lado estuviera bien. El arte. Creo que el arte estuvo sumamente interesante. La consolidación de los artistas y la declaración de este año de patrimonio inmaterial de la bachata. Señores, eso tiene una connotación sumamente interesante. Y una cosa de interés colectivo que nuestros ritmos ya lo habían hecho con el merengue y hacerlo con la bachata. Lograr eso en este año me parece sumamente importante. Entonces, no hubo esos escándalos así mayores como se ha presentado a nivel del espectáculo, pero evidentemente que el arte, predominado por el ejército de sus buenos líderes, dio un avance notable. La justicia. Mala nota. No creo que la justicia haya logrado la estabilidad,
porque tuvo unos sinsabores en unos momentos. Yo no estoy del todo satisfecho cómo se ha manejado el expediente de Odebrecht. Yo no estoy del todo satisfecho de lo que ha pasado alrededor de la Procuraduría General de la República. Los actores fundamentales del eje que define el curso de la justicia ocurre a través de los fiscales. Y aquí hubo 3, 4 escándalos alrededor de provincias de fiscales, que eso lacera el tema de la justicia. Y óiganme, 3 líos anulan 10, 7 éxitos. La tabla de 10, que es un promedio que se hace, 2 o 3 ruidos, que son menos que 7, porque yo diría que aquí ocurrieron 2 hechos. El Consejo Nacional de la Magistratura pasó su balance y lo hizo bien. Se iban a desgarrar las vestiduras si nombraban a fulano, y nombraron a Luis Henry Molina y todo bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque los actores políticos de los partidos le dan sus cuotas y se quedan tranquilos, y recibieron sus cuotas. Entonces hubo asientos que se respetaron y se definieron, y aquello que se vaticinó que no iba a ser lo más elegante, lo que me refiero a la campaña de la escogencia de los miembros, eso fue un punto ponderable. Pero aquello que ocurrió a través de la Procuraduría General de la República no me parece que tú le puedas calificar de un año bueno. El tema del clima, don Freddy citó un elemento que yo quiero referirlo. Ahí hay un balance, yo le pongo un término medio, pero eso no depende de uno. Nos dio muy duro el clima, la sequía. Sin embargo, pasó la temporada ciclónica, porque ya lo que quedan son días, y no tuvimos un efecto de qué arrepentirnos cuando tú tienes que hacer esa inversión, cuando se te presenta una catástrofe, lo que pasó en Bahamas. A Bahamas le va a costar 2 o 3 años para recuperarse. Y nosotros estamos metidos en un invento ahí de un fondo de desastres que no se ha tenido que recurrir. Pero evidentemente eso ahí crea una situación. Hay un elemento que yo no quiero citarlos todos, pero es el tema migratorio. Y ahí sí yo quiero poner un poco de atención. De manera silente sigue siendo la gran tarea sin solución. No fue nada positivo el tema de la migración. Y ese problema que se manifiesta en la vecindad con Haití sigue siendo una calamidad que un día de esto va a terminar de explotarnos. Quiero reconocer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. Aquí es de justicia reconocer esa parte. Aquí hay cosas que se hacen, pero aquí nada más hay ejércitos de los que hablamos en los medios para las críticas. Resulta que el 27 de febrero el presidente de la República, en el discurso a la nación, hizo una promesa con relación a las Fuerzas Armadas y el cuidado de la frontera. Y óigame, eso ha sido religiosamente llevado por las Fuerzas Armadas. El jefe del ejército prácticamente se ha mudado. El ministro de Defensa va mínimo 3 veces al mes. Y se siente que existe un cordón unido a una gran inversión que hizo la Dirección de Aduana para adecentar el oficio del servicio que se hace en la frontera. Yo quiero reconocer que ha habido un cambio en el manejo de nuestra frontera y se le debe al buen ejercicio que ha hecho las Fuerzas Armadas. Fíjense cómo la Armada Dominicana ha mantenido un gran control de las aguas que permitían una evasión y unas salidas irregulares hacia Puerto Rico. Se han reducido. Yo me quito el sombrero ante nuestras Fuerzas Armadas y voy a incluir la Policía Nacional. La Policía Nacional ha hecho su trabajo. La Policía Nacional, y con esto concluyo el tema de la inseguridad. Ahí ustedes me ayudan, yo no sé qué calificativo darle, porque seguimos siendo un país inseguro. Sin embargo, aquí hay algo que yo quiero hacer justicia a la Policía Nacional. Y me voy a terminar en esta primera parte con el caso de César el Abusador y David Ortiz. El caso de David Ortiz fue en junio, a mitad de año, fue emblemático. Se paró no solamente la sociedad de susto, fue un domingo en la noche.
sino los Estados Unidos por la figura icónica que era. Y aquí 9 de 10 dominicanos, yo diría que 11 de 10, tenían focalizado lo que había ocurrido. Y la Policía Nacional, los nuestros, descubrieron el caso. De arriba abajo, el expediente más completo. Y aquí comenzaron a especular que no, que eso era mentira. Discusiones van y la policía dio con el caso y no se creyó. Este programa dio la primicia de qué era lo que realmente había ocurrido. Y la gente no lo creía. No lo creyó, pero tal cual ocurrió. Entonces, finalmente eso se solucionó. David regresó y eso quedó en situación. César, el abusador, fue capturado. Falta Quirinito. Hay un señor del caso Junior que está todavía fuera. O sea, hay cosas pendientes. Sin embargo, si usted analiza, usted coge la hemeroteca y usted se va mes por mes. No fue al azar que dejaron a Neyaldrin, que terminó su ejercicio de 2 años en agosto. Y ya se va a terminar hasta el siguiente agosto, un año adicional. Está para un tercer año, porque Neyaldrin Bautista, libra por libra, ha logrado cotejar. Y miren que la policía ha tenido escándalos, porque ahí nunca van a faltar escándalos de uno que hace por aquí, algunas torpezas, algunas cosas. Pero en esencia se ha logrado esto. Pero ahí no es un problema de percepción, hay un problema de inseguridad que yo no le doy buenos calificativos, a pesar de que estoy reconociendo hechos puntuables que hacen la autoridad. Joaina Valenzuela, ¿usted qué dice? Bueno, yo pienso que depende cómo hagamos la observación. Voy a mencionar 2 temas en específico. Si nos referimos al tema energético, pienso que fue un año positivo en sentido general, la transformación de varias de las generadoras en su conversión, el anuncio oficial de que ya para finalmente el próximo mes de enero o en los primeros 2 meses de este próximo año 2020 tendremos inaugurada la termoeléctrica Punta Catalina con 750 megas que van para el servicio, para la distribución energética, lo que evita eso al gobierno central de dejar de destinar 1.500 millones de pesos en subsidios eléctricos. Pienso que por ese lado es una buena noticia. Pero si nos vamos al tema de los feminicidios, no creo que haya sido un buen año el año 2019. Hay 2 estadísticas. Las estadísticas que recoge la prensa nacional que indica que 77 mujeres fueron asesinadas y la estadística de la Procuraduría General de la República que dice que fueron 67 en comparación con el año anterior. Hubo una reducción importante. Aún así, y lo dije cuando hacía la Procuraduría General de la República el anuncio, no era, aún la disminución no era para celebrar, imposible celebrar que haya disminuido. Qué bueno que haya disminuido, pero con 67 según la Procuraduría y lo que recoge la prensa oficial, 77 mujeres asesinadas. De ese grupo, 90 niños quedaron huérfanos. Quedan huérfanos de madre y en un 20% de padres que también se suicidan al momento de asesinar a sus mujeres o a sus exmujeres en la mayoría de los casos. Bueno, ¿ha hecho el Estado lo suficiente? ¿Ha hecho el gobierno lo suficiente en protección de la mujer? No ha hecho lo suficiente. Se han hecho cosas, las instituciones, el Ministerio de la Mujer, la propia Procuraduría, el Ministerio de la Juventud, que tiene programas focales, pero no ha sido suficiente. La mujer sigue con muchos temores todavía, al momento hasta de denunciar al que en principio puede ser el único proveedor de ese hogar. ¿Y qué hago para denunciarlo si tengo 3 hijos o 4? Y es el único que lleva los ingresos a la casa y es un punto determinante el tema económico. ¿Qué hace el gobierno de protección a esa mujer? En la mayoría de los casos hasta les damos la orden de alejamiento. Eso ha variado, ha cambiado, pero hasta hace muy poco era así. Se entregaba la orden a la mujer para que sea la que se le entregara a su posible verdugo o a quien te ha estado amenazando durante mucho tiempo. Tuvimos el caso de San Pedro con Anibel González,
la señora Juana también, de casos de hombres que estaban detenidos, para que veamos la responsabilidad, en este caso de la justicia, el Ministerio Público, el representante del ciudadano, o sea, el que se supone que es mi protección, en este caso de la mujer. Hombres que estuvieron detenidos y salieron de la cárcel por acuerdo entre el Ministerio Público y sus abogados, volvieron a las calles y fueron a asesinar a sus exparejas, lamentablemente. Entonces, si analizamos ese punto, el tema energético, pienso que fue un buen año, pero si analizamos el tema de feminicidios y la violencia hacia la mujer, no me atrevería ni siquiera a darle una calificación de 0 a 100. Fue un año bastante dramático para las mujeres dominicanas. Pero parece que para los hombres fue un buen año a partir de lo que Geomar debe estar pensando, ¿verdad? Geomar se queda, el artista del equipo. Geomar se queda un poco preocupado cuando escucha la valoración que hace Joaina de ciertamente un caso que ha preocupado mucho a la sociedad dominicana. Eso ¿Qué usted piensa? Eso fue un revés. ¿Qué usted piensa de Ese fue el revés más grande que tuvo el país en el año. Eso de los feminicidios, eso no tiene comparación. Una observación que se hace, si lo pensamos desde la óptica o la visión de quien le esté yendo bien, diría, o de quien le esté yendo, no fue tan bueno como dice el que le está yendo bien, ni tan malo como el que no siente satisfecha todas sus expectativas. Es lo posible. La vida es negociar con ella. Hemos sido una sociedad que, a pesar de todos los traspiés que hemos tenido, hemos ido avanzando. No quizás en las aspiraciones completas. Los procesos sociales son así, altas y bajas, no es lineal, ascendente constantemente, es como en espiral, con altas y bajas, y es difícil construirlo, máxime cuando vivimos en un mundo hoy más interconectado, que tú tomas una decisión interna, pero tienes que tomar en cuenta que lo de fuera también te puede impactar, dependiendo cómo funcionan las economías de países en los cuales tenemos vínculos muy fuertes, tomar en cuenta hasta lo que le ocurre a los dominicanos que viven en diferentes países. Todas esas cosas son elementos a tomar en cuenta. Y pienso, porque siempre quiero inscribirme en la escuela del positivismo, la negatividad constante, vivir en eso, a mí no me gusta. Creo en República Dominicana y en los habitantes de República Dominicana. Luisín hablaba de que el ruido o que un elemento o 2 o 3 negativos opacan, y eso pasa siempre. El bosque crece en silencio. Un árbol cuando cae hace ruido. Entonces, somos esas cosas. Podemos señalar puntos muy positivos. En la política exterior, por ejemplo, podemos decir, República Dominicana, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante muchos años apetecimos eso, lo logramos, ¿verdad? Es un punto importante. El servicio exterior, desde lo que tiene que ver el componente diplomático con las embajadas y los consulados, se ha humanizado el servicio. Se ha tomado en cuenta a los dominicanos, se le da protección, se les asiste, se les orienta. Y ahí están los resultados. Son cosas puntuales y muy positivas. En el ámbito de la educación, de la asistencia a dominicanos, a través de muchos programas sociales, se puede señalar. Decir que todo marcha bien, no podemos asegurar eso, pero hay que reconocer que hemos ido avanzando. Yo digo que hay 2 burbujas. La burbuja del que está en el gobierno, el que tiene acceso a muchas cosas buenas, tiene un entorno que te dice siempre todo lo bueno, no te llega quizá la información porque se pierde a veces el contacto con la realidad. Pero existe otra burbuja. Para aquellos que dicen, la población está harta del gobierno del PLD. La población, ¿cuál población? Esa burbuja también quizás es para donde usted se mueve. Y hay una población que es beneficiada, gústenos o no, reciben bono gas, bono luz, reciben la visita del presidente, esa visita sorpresa, que hay gente que ha procurado incluso minimizarla.
Eso tiene un impacto. Y hasta el manejo del lenguaje corporal, de cuando el presidente se sienta en la misma silla que los que están en esas comunidades rurales, la gente se queda muy marcada con eso. Y que el presidente dedique tiempo para visitarlos y programas de inclusión de productos no tradicionales para impulsarlos, para exportarlos, miel de abeja, casabe y otros no tradicionales. La gente lo toma en cuenta y lo valora. Por eso yo me pregunto, y que Rosario Espinal está aquí desde la óptica bien cientista, como es ella, una cientista social, la gente realmente, ¿qué cantidad de gente está harta del PLD y quiere salir del PLD? Bueno, tenemos que hacer la pausa. Yo creo que me corresponde a mí también emitir mi juicio sobre lo que entiendo que ha traído el año que termina, 2019. Pero antes de la pausa, y un poco centrándome en algo de lo que planteaba Omar, hay distintas maneras de ver las cosas. Una, del lado negativo, digamos que la población común pudiera estar viendo que la economía anda mal en función de su propia realidad. Los economistas pudieran entender que andan mal o andan bien en función de las cifras y de los números que manejan. Pero hay realidades que se viven, por ejemplo, hay quienes entienden que se nos sigue yendo gente a Puerto Rico en Yola. Acaban recientemente de agarrar una embarcación con 20 y tantas personas y ocurre frecuentemente a Puerto Rico. Que los problemas matrimoniales que se dan, que los feminicidios se centran en ocasiones o casi siempre en temas económicos de la pareja, que no están bien. Eso es una situación real y eso ocurre. Pero también es real que uno va a un restaurante en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, y usted tiene que hacer cola para esperar una mesa. Usted tiene que ver lo que pasa en las calles de Santo Domingo con la cantidad de vehículos de alta gama, vehículos de lujo en las calles de Santo Domingo. Usted tiene que ver la cantidad de apartamentos, de edificios que se levantan en cualquier parte de las ciudades urbanas de la República Dominicana. Entonces, son realidades. Quiero anotar eso a propósito de lo que Omar comenta, para que al regreso entonces me voy a tomar el turno, el chance de yo decir algunas cosas de las que creo que ocurrieron en el año que termina y para que pasemos a ver después lo que podemos proyectar para el año 2020.